en particular. Y en esta oportunidad, pues, soy un asesor de apoyo para ustedes en el crecimiento de sus emprendimientos a través de Incubar Huila, que es la incubadora de empresas de innovación y base tecnológica del Huila. Es el operador de la línea de capital semilla para el FEI. Les pido excusas por la ronquera. Si se me sale un estornudito por allí, también les pido muchísimas excusas. Y recordarles que esta línea de capital semilla hace parte del Fondo de Emprendimiento y de Innovación que administra el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, InfiHuila, y que es una estrategia conjunta con la Gobernación del Huila y la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya habiendo comentado de nuestros partners, vamos a iniciar hoy con la sesión. Entonces, quiero de nuevo retroalimentaciones. Se está viendo ahí bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, bien. Listo. Vale, bien. Entonces, voy a apagar un poquitico mi cámara para evitar que se me vaya el ancho de banda. Entonces, hoy vamos a hacer un recorderis. Uno, el módulo o la perspectiva que yo estoy orientando se llama perspectiva financiera. Lo hablábamos en la clase anterior, que es, vamos a tener 3 módulos durante los próximos 6 meses. Estos modulitos son el primero, que tiene que ver con la estructura de egresos, donde identificamos costos y gastos. Acá es donde estamos en este momento. El segundo módulo va a ser en el mes 3, porque recordemos que el mes 2 es un mes de acompañamiento directo e individual. En este módulo 2 vamos a ver estructuras de ingresos, es decir, aquí vamos a aprender de salidas de nuestro negocio. Y aquí vamos a aprender de entradas de nuestro negocio. Y tercero, vamos a ver en el mes 5 lo que es ya el presupuesto de la empresa, es decir, vamos a contrastar los ingresos y los egresos. El modulito 1, que es en el que nos encontramos, tenemos 2 temas que vamos a ir abordando estas 4 semanas. Vimos hace 8 días el tema de entendiendo los costos y los gastos. Vimos la importancia de diferenciar un costo y un gasto y vimos unos conceptos básicos. Hoy vamos a ver unas técnicas de costeo de productos y servicios y también vamos a ver unos conceptos básicos alrededor de ello. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo es que se diferencia un costo y un gasto. Entonces, aquí quiero mucha participación de ustedes. Vamos a dar un premio, vamos a ver. Vamos a dar una recarga de celular, en serio, por 10,000 pesos. Yo los pago. A el que se atreve a ordenarme estos 10 conceptos y me diga, ¿esto es un costo o esto es un gasto? ¿Quién se atreve? El jornal es un costo. Antes, espérate un segundo. La energía eléctrica es un costo. Dame un segundo. Jornal, costo. Es un costo. Listo, energía. La energía de oficina es un costo. ¿Costo? Sí, mano de obra es un costo. El sueldo de gerencia es un costo. Los servicios públicos son un gasto. Perdón, sueldo de gerente es un costo. ¿Costo? Sí, servicios públicos es gasto. Gasto. Dones, apliques. Son costos. Sí. Papel higiénico, gastos. Gasto. Alquiler de tractor es un gasto. Sí. Internet es un gasto. Sí. Y ahora máquina es un costo. Bueno. ¿Quién fue que se me atrevió ahí? Arturo Silva de Erices el Agua. Arturo, de todas maneras le voy a dar la recarga, ¿listo? Caro, me apuntas ahí los datos de Arturo. Tienes ahí unas cositas, pero no te preocupes porque tengo plan, no te preocupes por eso, tranquilo. Bueno, salió ganando. De todas maneras, vamos a revisar. Tranquilo. El jornal, en efecto, recordemos que hablamos hace 8 días de que costo y gasto regularmente, o mejor, los gastos suelen ser, en términos generales o coloquiales, considerados costos,
¿cierto? Hablábamos en la clase anterior que la diferencia entre un costo y un gasto es que regularmente el costo yo lo puedo recuperar por la vía del precio en mi producto. Y ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de ingresos en el módulo 2, ¿sí? Y la diferencia entre ellos dos será que lo puedo recuperar y el gasto regularmente, como se dice ordinariamente, se va por el desagüe. En ese orden de ideas, bien, el jornal es un costo. La energía de la oficina, sí, puede ser un costo. Sí, si lo vemos como la parte de producción, si tengo una planta de producción de algo, ¿cierto? La mano de obra, en efecto, es un costo. Yo lo puedo recuperar directamente con el producto. El sueldo del gerente, el sueldo del gerente sí es más un gasto. ¿Listo? El sueldo del gerente tiende a ser más un gasto. ¿De las botones se aplique? Sí, correcto. Van directamente relacionados allí con el producto y los puedo recuperar directamente. La hora de la máquina, sí, correcto, es un costo. El alquiler del tractor, este puede ser un costo. ¿Listo? Porque ¿Listo? yo lo vamos a ver en técnicas de costeo, yo puedo las horas de alquiler cargárselas al precio final del producto. ¿Listo? Entonces, ¿Listo? organizando ideas, pero excelente. Muchas gracias por la participación. No hay de Ahí qué. ¿Nos va quedando más claro? Sí. Listo. Bueno, vamos. Recordarles que cuando nos hablan de una estructura de egresos, nos hablan de costos más gastos. ¿Sí? Ya entendimos, grosso modo, cómo es la diferenciación entre costos y gastos. Veíamos también tipos de costos y tipos de gastos, ¿cierto? Mano de obra directa, lo veíamos ahorita, ¿sí? Los jornales, etcétera. Materiales, insumos, lo vimos ahorita. Servicios directos asociados, por ejemplo, lo que hablamos ahorita del tractor o el servicio de alquiler de una máquina. Entonces es un costo. Y el transporte directo, cuando yo, por ejemplo, tengo que llevar insumos de producto intermedio al sitio donde voy a disponer para el producto final o terminado. Ese transporte directo lo puedo, y ya lo vamos a ver adelante en técnicas, llevar como un costo. Y los gastos, regularmente, que también son costos, no nos podemos dejar confundir allí. Egresos, costos y gastos en términos generales son costos, ¿sí? Lo que quiero es que sepamos la diferencia entre costos y gastos, porque si nosotros empezamos a cargarle al precio de nuestro producto gastos, ¿sí? Lo inflamos nuestro precio. Y en ese orden de ideas, dejamos de ser competitivos, porque otra persona que sí organiza estos conceptos bien puede vender su producto más barato. Y uno dice, venga, pero este pisco, ¿por qué está vendiendo el producto más barato que yo? Y puede tener que ver con esto, ¿vale? Entonces es importante en esto. Veíamos también que los principales conceptos de gastos son, por ejemplo, gastos de personal, gastos generales, que en la próxima clase vamos a mirar ya un desglose mucho más detallado de qué pueden ser gastos generales. Las depreciaciones, que lo hablábamos hace 8 días, que es simplemente un gasto que tengo que llevar a mi contabilidad por la pérdida del valor de mis activos, ¿no es cierto? De mi máquina, del tractor, de la estufa, de mi nevera, de lo que tengo para mi negocio. Esa pérdida de valor en el tiempo, porque el activo no dura lo mismo desde nuevo hasta cuando ya pierde su vida útil. Yo tengo que llevar ese valor. ¿Para qué? Para tenerlo como una especie de provisión para cuando lo tenga que comprar nuevamente. Y las amortizaciones tienen que ver como con dos conceptos. Uno es, por lo regular, cuando yo uso software, uso programas de computación, para que nos quede más claro, dentro de mi negocio, y lo más rápido es, no, sí, como yo soy formal y tengo contabilidad, entonces alquilo el Sigo, por ejemplo, o cualquier programa de contabilidad. Ese programa de contabilidad, puedo adquirirlo mensualmente, lo decíamos hace 8 días, ¿cierto? Con una mensualidad. Entonces yo esa mensualidad la puedo amortizar en el tiempo, la puedo diferir. O la amortización, que en estricto tiene que ver con matar algo, ¿cierto? Amortizar, matar una deuda, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con el pago, por ejemplo, de un crédito que tenga.
¿cierto? Estoy matando la deuda del crédito cuando pago la cuota, que pago capital e intereses. Esos suelen ser gastos. Por ejemplo, yo le podría cargar directamente los intereses del crédito que adquirí a el producto que estoy vendiendo. ¿Alguien me puede responder? No, porque vamos a elevar el precio. Que exactamente, no lo puedo hacer. Lamentablemente yo tuve que recurrir a la financiación de un tercero que es un banco. Señora, dime. No se escucha nada. No se escucha nada. ¿Quién más está No, teniendo no, problemas? doctora, no escucho nada de lo que usted está hablando. Aquí estoy escuchando claro. Yo te estoy escuchando bien. En ¿Quién cambio, más yo no tiene estoy problema escuchando de- nada aquí en Campo Alegre. Yo sí también estoy escuchando bien. Revisa el audio. Su merced, revise el audio. De todas maneras, Yo estaba va a escuchando poder bien, yo acceder no escucho a nada. la grabación, ¿no? Bueno, entonces continúo la charla. Ya vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que es ya hicimos este ejercicio de concienciación, ahora vamos a ver las técnicas de costeo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante costear? ¿Por qué es tan importante que yo le pare bolas como emprendedor a los costos? ¿Sí? Porque me hacen más competitivo, porque hacen que, uno, mis precios sean más Ahora decían que se escuchaban, pero yo no asequibles en el escuchaba. mercado, y dos, que mi ganancia sea mayor, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta la plática acá? ¿Quién está aquí porque quieren ganar plata en su negocio? Creo que todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de una empresa o de un emprendimiento? Obtener el máximo de beneficio, es decir, la máxima ganancia, con el mínimo de costo. Eso reza la teoría. Entonces, por eso es que es tan importante, y en este módulo arrancamos con ello, entender cómo minimizo mis costos. O sea, el objetivo central de todas estas charlas es que entendamos cómo clasificarlos, conceptuarlos y al final de cuentas, al final del día, minimizarlos, cómo reducirlos, cómo llevarlos a su mínima expresión. En ese orden de ideas, ¿ahí están viendo mi pantalla completa? Por favor. Sí, se ve completa. ¿Se ve qué título tengo acá? ¿Características de contabilidad de costos? ¿Sí? No. Que me preocupa porque he tenido como problemas Sí, con esto. características de costos, perfecto. Está a la mano izquierda con azul. Perfecto. Entonces vamos aquí a la mano derecha. ¿Qué es la contabilidad de costos? En estricto rigor, en estricta teoría. Es un área encargada de, ojo con estos verbos, planeación, clasificación, acumulación, control y asignación de costos empresariales. Su objetivo es proveer información sobre los costos de diferentes aspectos dentro de una empresa para un mejor análisis financiero. Entonces, ojo con los verbos que usamos ahí. O sea, básicamente, al hacer todo esto que estamos haciendo, administración financiera, ¿no es cierto? Bueno, da seguimiento financiero a los costos tanto internos, es decir, como los productos o servicios y las áreas de organización de mi empresa, como los costos externos, ¿verdad? Los de mis clientes. Y aquí está lo más importante, es vital para que las empresas conozcan sus costos reales y tomar decisiones más ajustadas a su realidad comercial. Entonces, con el propósito de poder reducir costos, es que nosotros tenemos que estar pendientes de la contabilidad de costos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la contabilidad de costos? ¿Sí? Debe ser simple, debe tender a simplificar. A nosotros nos dan, hay un librito que se lo recomiendo al que le guste leer, y si quieren a través de la mesa de ayuda, con Caro lo pongo a disposición, se llama El Poder de lo Simple. Es un libro muy chévere, porque nosotros los seres humanos tendemos a complejizar, porque nos da miedo la palabra simple, nos da miedo que nos digan, usted es un simple, ¿sí? Simple hay que diferenciarlo de simplista. Simplista es el que quiere hacer todo como nos decían nuestros papás o abuelos, ¿no? Mediocremente, ese es un simplista.
Pero quien tiende a simplificar, es decir, a no complejizar las cosas, es quien definitivamente tiende a destacar en un mercado. Ese librito lo voy a dejar allí, Caro, no me dejes olvidar para compartirlo con todos los compañeros. Se llama El Poder de lo Simple. Está en digital y ustedes Me lo van a cansa poder de ver. memoria. Bueno, Me cansa de memoria. entonces la contabilidad debe ser simple, Ya de dígale entender, que y no de, escucho por allá nada. tenemos a alguien que me tiene el micrófono abierto, porfa, que me colaboren con cerrar el micrófono para que no haya ruido. 2, debe ser adaptable. La contabilidad debe ser adaptable, es decir, debe ser al tamaño, requisitos y propósitos de la empresa. ¿Sí? Si yo tengo una super, hiper, mega fábrica, pues ya me empiezo, con los conceptos que vamos a ver adelante, pues ya empiezo a trabajar más costos estándar, costos marginales y una serie de conceptos mucho más complejos. Pero si tengo algo pequeño, pues con que entienda simplemente estos conceptos que estamos viendo es suficiente y adaptarlos al tamaño del negocio. En el módulo, perdón, en el segundo mes y en el cuarto mes y en el sexto mes, que ya nos vamos a ver individualmente con cada uno de ustedes, vamos a hacer que toda esta teoría vaya mucho más a la praxis o a la práctica de sus negocios. ¿Listo? Cuando hagamos ya las reuniones individuales. Ahora bien, debe ser escalable. Debe ser, ¿qué significa escalable? Pues viene de escalera, ¿no es cierto? Ir de pasito a pasito, ¿cierto? Y adaptable a los diferentes volúmenes de operación. ¿Sí? Entonces, yo al principio, por decir algo, si tengo un cultivo, para poner este ejemplo, entonces primero siembro 2 hectáreas, después siembro, si me fue bien, logré controlar mis costos, tener buenos precios, etcétera, y tuve buena rentabilidad, voy aumentando, ¿no es cierto? Y así mismo voy escalando ese nivel de mi contabilidad de costos frente a los volúmenes, y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a ver una grafiquita ahorita, porque no es lo mismo producir una unidad que producir 10 unidades, que producir 100 unidades, o que producir 1000 unidades o 10.000 unidades. Aunque parezcas igual, es muy, 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 muy diferente. 2 ejemplos. Hace 10 años, no más, 2008, 14, 15 años, yo dirigía la incubadora de empresas del Huila y presentamos un proyecto de alcohol carburante. Y ese era cuando estaba de moda lo del diésel y el biodiesel y alcohol carburante. El que nosotros presentamos, perdón, era de biodiesel, ¿sí? Y en ese proyecto, la idea era sembrar unas hectáreas de Jatropha curcas. ¿Qué es Jatropha curcas? Es la planta con la que se extrae un aceite y se extrae el biodiesel, y entonces se introduce, digamos, se mezcla con el diésel natural, y en ese momento la intención que todas las áreas del norte del departamento del Huila pudieran tener esa oferta a la economía para reducir los costos de los combustibles. Cuando arrancamos el proyecto, habían en Colombia como unas 2 o 3 pilotos, uno aquí en el Tolima y otro por allá en el Meta, ¿sí? De Jatropha curcas, que era la planta, y nos dijeron, no, esa planta es una maleza, ¿sí? Luego esa planta no le va a afectar nada, eso es supremamente competitivo porque usted no va a tener que comprar, digamos, mucho abono, se da en cualquier lado, se dan en zonas desérticas, el sol le puede dar todo el día, en fin. Entonces dijimos, ok, listo, entonces, y habían pilotos de 1 a 2 hectáreas. Cuando ya empezamos a indagar un poquito más, y nos fuimos para Bogotá con el equipo de agrónomos y demás, y fuimos a Corpoica, si no estoy mal, allá uno de los técnicos en Bogotá nos dijo, bueno, y más o menos allá ustedes cuánto tienen que sembrar de esa vaina. Yo recuerdo que eran como unas 6.380 hectáreas en el norte del Huila lo que había que sembrar para poder obtener el volumen suficiente de biodiesel que valiera la pena, digamos, para instalar una fábrica en el departamento del Huila de esa vaina. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿es lo mismo producir 1 o 2 hectáreas como lo que se está viendo ahora en Colombia que producir 6.800? Me dijeron, no, ojo,
Ojo, porque no es no es lo mismo. Usted me puede decir, dijo el técnico de Bogotá, usted me puede decir que eso es una maleza, que no le afecta nada, que no le va a tener que meter insumos, ni insecticidas, ni demás, pero a ese volumen que usted quiere sembrar, algo, cualquier cosa se lo va a querer comer. Cualquier plaga le va a querer llegar, porque ya en volúmenes grandes, digamos, siempre va a haber algún insecto, así sea que coma veneno, porque nos decían que incluso esa yetrófera tóxica, va a querer comérselo y usted va a tener problemas, ¿sí? Entonces, miren que si lo iba a hacer para 1 o 2 hectáreas, no necesitaba contemplar los costos de los insecticidas, pero el man me dijo, a 6.380 hectáreas, hermano, métale costo de insecticida a esa vaina y empiece a averiguar qué tipo de plaga se va a querer comer ese cultivo. Entonces, miren que es muy importante esto que acabamos de hablar de la escalabilidad. Por favor, retroaliméntenme si se sigue viendo mi pantalla en full, en grande, por favor. Sí, Ahora sí, sí. bien, perfecto. Ahora bien, rapidez, ¿sí? Si yo lo hago simple, adaptable, escalable, pues tengo información rápida, ¿cierto? A la mano para analizar y proporcionar esa información. Yo, si estoy en un cultivo, por ejemplo, para continuar allí, tengo que tener información de costos rápida porque van cambiando, porque el mercado va cambiando, porque el ciclo de mi producción es corto y yo no me puedo esperar a saber cuánto me va a costar importar la urea de Ucrania o a ver si la consigo allí en Manizales o en Bogotá, ¿sí? Y tengo que tomar decisiones rápidas. Entonces, el propósito de la contabilidad de costos también es eso, que podamos tener rapidez en analizarla y proporcionar la información y sobre todo precisión en los registros. Esto es muy importante, esto último que estamos hablando. La precisión es, valga la redundancia, precisamente lo que me permite el objetivo principal de esta parte de costos, que es minimizarlos, reducirlos, ¿cierto? Que fue lo que dijimos inicialmente. Por favor, retroaliméntenme si cambió la imagen. ¿No? Carolina. No, no ha cambiado. No, Ok. no cambió. No, señor. Ahí sí. Ahí ya. Ya está. Sí. Para cambiar. Listo. ¿Ya se ve amplia? ¿Sí? ¿Ya se ve toda la pantalla? Sí, Bueno. señor, se ve amplio. Gracias. Tengo 5 tipos de costos en contabilidad. ¿Listo? Ya habíamos visto diferencia de costos y diferencia de gastos. Ahora, ¿cuántos tipos de costos puede haber en contabilidad? Hay fijos, ¿sí? Ya los veíamos en la clase anterior. Los que tienden a, ya los vamos a desglosar un poquito más. Variables de operación, esto lo pongo en naranjita por una razón, porque los costos de operación, cuando son administrativos, suelen ser gastos, pero cuando son de operación de una planta de producción, de una empresa que produce bienes, para continuar con el tema, que produce arroz, los costos de la planta, esos sí son costos, mientras que los de las oficinas y demás son gastos, ¿sí? Los directos y los costos indirectos. Entonces, 5 tipos de costos: fijos, variables, de operación, directos e indirectos. Vamos a ir con cada uno de ellos. Primero, los fijos, los veíamos en la clase anterior. Son los que no se ven afectados por la cantidad de demanda. Es decir, para seguir con el ejemplo del cultivo de arroz, ¿sí? Yo puedo producir 1 tonelada, 1.000 toneladas, 10.000 toneladas y mi costo fijo de, por ejemplo, el alquiler de la oficina no va a cambiar, ¿sí? Así yo produzca 1.000 toneladas de la oficina que tengo allá, pues, para llevar la contabilidad y hacerle la gerencia al cultivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estoy hablando del alquiler, no de la oficina, sino del lote por hectárea, ese ¿qué va a ser? Un costo variable, ¿cierto? Porque si quiero producir 10 toneladas o 100 toneladas, voy a necesitar más área, arrendar más tierra. Entonces, ojo para que podamos entender eso. Fijos,
no se ven afectados por la cantidad de demanda, es decir, no se ven afectados por la cantidad de productos que yo vaya a vender. Regularmente se refieren a ¿qué? A pagos mensuales de intereses, de los créditos o arrendamientos, como lo hablábamos ahorita, pero de arrendamiento fijo de una oficina o de una bodega, ¿sí? De una propiedad o de maquinaria. Estos gastos permanecen constantes e independientes al aumento o disminución de los volúmenes de producción. Entonces, los fijos son los que no cambian independientemente de que yo venda 1, 100 o 1000 productos. Vienen los variables. Entonces, tu nombre no lo indica. Son variables, ¿por qué? Porque varían en función de ¿qué? De la producción, de la demanda. Demanda es un término que regularmente lo tenemos en cuenta cuando los clientes nos están pidiendo productos, ¿cierto? Nos están demandando productos, pero demanda se equipara a hablar de, o es un sinónimo de producción también, porque pues nosotros no vamos a producir más de lo que nos estén demandando, ¿cierto? Porque tendríamos ¿qué? Una pérdida. Si yo produzco, vendo tamales y solo vendo 100 tamales mes y me pongo a producir 200 tamales mes, aumento mi producción, ¿qué pasa con los otros 100? Pues se me dañan, son perecederos y que tuve una pérdida. Entonces, regularmente la palabra demanda equivale a producción. Entonces, estos costos variables sí están asociados al nivel de producción o de demanda que tengamos. Y habrá situaciones o momentos en los que por razones específicas los costos de producción pueden aumentar. Ya lo vamos a ver en qué tipo de coste. Tenemos también los costos de operación, que hablamos ahorita. Y miren que en la definición dice, son los gastos, es decir, los costos de operación regularmente están relacionados a gastos con las operaciones diarias de la empresa, ¿sí? La papelería, lo que hablábamos, la cafetería, el papel higiénico, las cosas que ustedes nos han ayudado o me han ayudado mejor a clasificar al principio entre el costo de gasto fijo o variable, ¿sí? Pueden ser fijos o pueden ser variables los gastos de operación. Por ejemplo, fijo, gasto de operación, el papel higiénico de la oficina, que es un gasto, es variable, ¿cierto? Todos los meses puede cambiar. Y fijo, los gastos de operación, sí estamos hablando, por ejemplo, de nuevo, del alquiler de la oficina, ¿cierto? De la renta o de una maquinaria. Entonces, tantas horas mes la voy a rentar, siempre todos los meses la misma cantidad de horas, entonces se me vuelve un gasto de operación fijo o un costo de operación fijo. Y también pueden ser, ustedes no están viendo cuando yo cambio, ¿no es cierto? Ay, Dios mío, me va a devolver acá. Bueno, entonces fijos, ahí están viendo, ¿no es cierto? Fijos, los que no se ven afectados por la demanda. Variables, los que sí se afectan por la demanda o cantidad de producción que yo tenga en mi emprendimiento. Los de operación, que regularmente se relacionan a gastos de las operaciones diarias, empresa, ¿sí? Los directos, que lo hablábamos ahorita, se parece mucho al ejercicio inicial que hicimos. Es decir, los directos tienen que ver más con costos. ¿Por qué? Porque están completamente vinculados a la producción de un producto, ¿sí? Es decir, ¿por qué son costos? Porque yo los puedo recuperar por la vía del precio. Entonces, se tienen en cuenta también aquellos costos del producto final, como las horas trabajador de los empleados y los materiales empleados en la producción. ¿Cuáles son los tipos de costo directo que regularmente nosotros vemos en las empresas? Estos: mano de obra directa, materiales, insumos directos, servicios directos asociados y transporte directo. ¿Listo? Entonces, recordemos rápidamente, ¿cuándo es un costo fijo? Cuando no se ve afectado por la cantidad de productos que yo voy a vender. ¿Cuándo estoy hablando de un costo variable? Cuando sí se ve afectado por la cantidad de productos que voy a vender. Si voy a vender 1000 zapatos, tengo el mismo costo de material que si voy a vender 100 zapatos. ¿Alguien me podría dar esa respuesta? Me quedé solito. Se puede, en mayor producción se consiguen mejores precios. Exacto. Mayor productividad. Cambian, ¿sí o no? Si voy a vender 100 zapatos, tengo
menos costo que si voy a vender, menos costos de material que si voy a vender 1000 zapatos. Y aparte de eso, lo que tú acabas de decir, si yo voy a comprar material para 1000 zapatos, seguramente me vendan a menor precio ese material, ¿cierto? O me salga más barato. Pueden ser de operación, que su característica es que están relacionados con el día a día de la empresa, el día a día de la empresa, ¿sí? Y pueden ser directos cuando están completamente vinculados a la producción, es decir, son directamente relacionados con la producción de zapato, mejor para el ejemplo del zapato, entonces la mano de obra que se gasta el zapatero directamente en la confección del zapato, va. Los materiales, la plantilla, la goma, etcétera, que le va a poner el cuero, que le va a poner el zapato, costo directo. Y está directamente vinculado a la producción y lo puedo recuperar por la vía del precio del zapato, ¿sí o no? Y tengo los costos indirectos, que no están completamente vinculados a la producción del producto, pues suelen ser inexactos y a veces son difíciles de rastrear. Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? La energía que yo uso para poder, valga la redundancia, poner en funcionamiento una maquinaria, ¿sí? Este es un costo indirecto porque es difícil que yo le pueda calcular a cada zapato cuánta energía en concreto se me fue para que la máquina se moviera para confeccionar el zapato, ¿sí? Entonces lo podría pensar como un costo indirecto. Bueno, va a otro ejercicio, pero necesito que alguien más me ayude. Necesito colaboración. ¿Se está viendo esta lámina donde tengo dos cajones y tengo aquí a la mano izquierda otra vez una serie de costos? ¿Sí? Sí. Bueno, por otra recarga. ¿Quién se anima? Clasificármelo entre directo e indirecto. No importa, aquí estamos aprendiendo, atrevámonos. ¿Quién dijo yo? A ver, entonces dedocráticamente. Oficina indirecto, ¿sí? Dame un segundo. Bien, perfecto. Me está hablando Leina, ¿no? Sí, Listo. señor. Leina, entonces, el jornal, ¿dónde lo pongo? En directo. Sí, muy bien. La energía de la oficina, ¿dónde la pongo? Esa es indirecto. Indirecto, perfecto. Mano de obra, ¿dónde lo pongo? Mano de obra, esa es indirecta. Sí, señor, Pues, directo. Sí, señora, directo. El sueldo del gerente, ¿es directo o indirecto? uy, pues eso es un sueldo fijo casi siempre, ¿no? Pero recuerda que directo es si está directamente relacionado con la Indirecto. producción. Vamos a hablar de la zapatería. ¿El sueldo del gerente está directamente relacionado con la producción del zapato? No. Indirecto. No, ¿cierto? Entonces va aquí, ¿cierto? Indirecto. Muy bien. Los servicios públicos de la fábrica. Indirectos. Indirectos, muy bien. Directo. Las telas, los botones, los apliques, cuando yo tengo un negocio de Directo. confecciones. Directo, excelente. Para Papel higiénico de la oficina. Indirecto. Indirecto, muy bien. El alquiler de las horas de un tractor, directo o indirecto. Si yo tengo un negocio de sembrar. Directo. Directo, muy bien. El internet que me gasto en la oficina. Uy, pues indirecto. Indirecto. Es indirecto, perfecto. Indirecto. Este es el mejor ejemplo de un gasto que es difícil de rastrear, ¿sí? Porque yo no sé cuánto internet se me fue, ¿sí? Para X o Y actividad en la oficina. Y las horas máquina, cuando tengo que alquilar una máquina para, por ejemplo, la cosechadora, estas horas máquinas, ¿directas o indirectas? Pues son Directo. directamente con la Sí, cosecha. señora. Carolina, porfa, apúntame esta recarga. Muy bien, excelente. Excelente. Quiere decir que vamos aprendiendo. Bueno, Poco a quedan 20 poco, minutos. sí, señor.
Sí, señora, de eso se trata. Bueno, así como acabamos de diferenciar esto, ahora vamos a diferenciar los 4 tipos de contabilidad, ¿sí? Entonces, yo me voy a poner acá para que me vean un poquito la cara de emoción que hago cuando ustedes aciertan. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos 4 tipos de contabilidad, hablando de técnicas de costeo. O sea, 4 tipos de contabilidad de costos. 1, costo estándar. Yo creo que todos hemos oído hablar, oiga, no es que hay que estandarizar los costos. ¿Sí? Usted tiene que estandarizar sus costos. ¿Cierto? ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? Seguramente. Tenemos otro tipo o técnica de costeo que se llama costos basados en actividades. Ya vamos a ver qué es esto. Tengo también contabilidad de costos ajustada, ¿sí? Y tengo la contabilidad de costos marginales, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar qué es cada uno de ellos. Costos estándar. Entonces, ¿qué tienden a ser los costos estándar? ¿O qué es estandarizar costos? Aquí, tranquilos, ustedes no se me asusten con el tecnicismo de esto, porque la idea es que simplemente entendamos unos conceptos que después vamos a aplicar en relevancia o vamos a tener relevancia práctica con ellos. Entonces, el propósito de entender estas técnicas es que cuando ya estemos en las charlas individuales, ustedes me puedan decir, oiga, no, en mi negocio es mejor estandarizar. Oiga, no, en mi negocio es mejor que lo hagamos por actividades. No, que en mi negocio tengamos muy en cuenta los costos marginales. Es decir, de todo lo que acabo de mencionar, no es que haya que escoger entre una u otra cosa, sino que yo tengo que saber qué es una u otra cosa para que pueda aplicar o una de ellas o de pronto, ¿por qué no?, una combinación de estas. Entonces, en ese orden, los costos estándar se estiman en función del uso más eficiente, ¿sí? ¿De qué? De la mano de obra, de los materiales, de las condiciones operativas, ¿sí? Una vez se completa la producción, una vez termino la producción de lo que tengo, ¿sí? Si son tamales, si es una producción agrícola, si produzco zapatos, si produzco vestidos, ¿sí? Una vez termino la producción, ¿qué hago? Lo que estandaricé, ya voy a explicar qué es esto, lo comparo contra los costos reales que había estimado, ¿sí? Entonces yo llego y me voy a ir acá y voy a volver a revisar. Permítanme aquí un segundo y voy a irme aquí un momentico. Acá. Entonces, voy a proyectar algo. Voy a dejar de proyectar esta pantallita, dejar de presentar. Voy a presentar esta otra pantallita. Sí, ventana acá. Y les voy a compartir. Por favor, me indican cuando ya vean mi presentación. Tengo una pantalla que dice desde la perspectiva del egreso, ¿sí? No, ¿Están señor. viendo? Carolina, ¿me puedes ayudar? Ahora sí, ahora hay. Perfecto. Sí, señor. Ahora sí se ve, perfecto. Voy a intentar ampliarla. ¿Se ve grande? No, señor. Muy chiquis. No. ¿Se ve re chiqui? No. ¿No se ve pantalla completa? Que tocan los teléfonos celulares donde está el cuadrito abajo de la pantalla, ponerle grande para que amplíen el teléfono. Sí, ahí ya se ve. Ahí se ve, pero Ese nosotros tenemos cuadrito. que ampliarlo directamente en el teléfono. Sí, están viendo, porfa, donde dice estructura de siembra y cosecha en Colombia. ¿Sí se ve esa lámina? Sí, Se señor, sí salió. se ve. Listo, perfecto. Entonces, esto es
la estructura de costos de un cultivo de arroz en Colombia, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta dentro de los costos para una hectárea de arroz? Asistencia técnica, el arriendo del terreno, la preparación y siembra, el riego, los fertilizantes, la protección al cultivo, la recolección y transporte y otros costos asociados. Si se dan cuenta, yo tengo aquí abajo una estructura promedio del costo. ¿Sí se ve allí? ¿Me pueden confirmar? Dice ahí abajito, estructura promedio del costo. No, se ve la pantalla, no se ve nada más. Bueno, ahí ya Estamos se ve viendo moviendo mi mano. Sí, Ahí pero ya no, se la ve. mano se mueve, pero los dedos, no se ve nada. No se alcanza Estamos a ver con- bien. Caramba, permítanme un segundo entonces y lo trato de hacer nuevamente. Entonces, vamos a ver pantalla completa. Vamos a compartir. Listo. ¿Ahí ya se ve? No, ¿Ningún ahí lo cuadro? vemos los que estamos en clase en este momento. Sí, ahí sí se No, ven, señor. ahí se ven los cuadros. Ahí se ven los cuadros y las Sí. imágenes. Bueno, perfecto. Entonces, si se dan cuenta acá, asistencia técnica, arriendos, preparación y siembra, riego, fertilizantes, digamos, estos son tipos de costos en la siembra de una hectárea de arroz. La fuente es Fede Arroz. Entonces, si se dan cuenta, establecer una hectárea, ¿sí? ¿Qué significan estos datos? 2015. Si yo quiero establecer una hectárea de arroz, en 2015 vamos a ir al 2020, valía 6.960.820 una hectárea de arroz. ¿En qué consistían? 59.551 pesos de asistencia técnica, el arriendo de la hectárea, 1.266.950, la preparación y siembra, es decir, jornales allí, mano de obra, 1.202.769, riego, 604.397, fertilizantes, 1.338.203, protección al cultivo, que tiene que ver con todo lo de insecticidas y esto, 1.181, y miren que aquí hay uno que vimos que puede ser que es un costo directo de recolección y transporte, 682.000 y otros 624.000. Entonces, mire que tenemos una estructura porque estamos viendo cuál es el peso relativo del 100% del costo de cada una de las cosas. Me explico. Los fertilizantes pesan, como lo ven ustedes allí, el 18% del 100% de ese costo. La protección del cultivo pesa el 17% del 100%. Por eso es que es interesantísimo saber estructuras de costos, porque yo tengo que saber, tener información a la mano y decir, oigan, miércoles, ojo, porque yo voy a cultivar, puede que a mí se me ocurra que yo piense que lo más caro en ese cultivo va a ser el riego. Y claro, uno ve una hectárea de arroz y uno dice, uy, esa vaina está inundada. Para los que saben un poquitico más del agro que yo, pero yo que no sé tanto, digo, oiga, voy a meterme en un cultivo de arroz. Entonces yo empiezo a pensar en eso y veo eso todo inundado y digo, oiga, eso se tiene que ir mucha agua. Y miren que el agua, o sea, el riego, no pesa sino el 8.7% del 100%, que es lo más caro en estos tipos de costos. Los fertilizantes, la protección del cultivo y la preparación y siembra y los arriendos. Los otros no son tan caros, para llamarlo de esa manera. ¿Qué es lo que estoy viendo en este cuadro? Una estandarización de costos. Eso no significa que en todas las fincas, que en todos los países, que en todos los departamentos de Colombia, ¿cierto? Siempre vayan a valer exactamente, o en 2020, en cada finca costará exactamente esto en cada uno de los rubros, en cada uno de los conceptos de egreso. Pero tenerlos estandarizados, más o menos saber proyectadamente cuánto puede ser el costo de la asistencia técnica, del arriendo y demás, hace que cuando yo ya haga mi propio cultivo, lo pueda comparar contra esto, ¿sí o no? Y como estos ya son costos estandarizados por Fede Arroz, ¿yo qué voy a decir? Lo explico de otra manera. No, es que yo hice mi cultivo de arroz. ¡Jue madre! Y a mí la hectárea me salió en 8.790.000.
Eso, no, eso es pura paja. Eso, ¿quién sabe cómo sacaron ese cuadro? No, resulta que yo no tuve en cuenta al principio cuando arranqué cómo debía ser mi estructura de costos de establecer la hectárea del cultivo, ¿cierto? Seguramente no planifique, recuerden lo que vimos al principio de la clase, sirven para planear, organizar, dirigir, controlar, entregar información, todo este tema de los costos. Y por alguna razón me excedí, en algo me excedí, o le pagué más al agrónomo, asistencia técnica, o le pagué más al vecino que me arrendó el lote, y mentiras que los lotes, yo no podía pagar más de 1.200.000 en ese momento por un lote. O me excedí en fertilizantes, volví y le hice caso al agrónomo mal, y el agrónomo me dijo, échele más, triple, ¿cómo se llaman? Triple 15, algo así. En fin. O por el contrario, dije, nada, eso no hay que echarle tanto insecticida, y resulta que tuve pérdida en el cultivo porque la plaga se me lo comió. Entonces, yo no sé si esta parte ha quedado un poquitico claro de lo que es estandarizar costos, ¿sí? Y después de estandarizarlos, después de tenerlos estandarizados, tener algo contra qué poder compararlo, ¿sí? Ya ahí sí, mirar los míos propios y decir, oiga, venga, yo sí le pegué al perro, como se dice popularmente, con el cultivo que hice. Yo sí, ahí ya se ve otra vez mi presentación. Sí, ahí se ve. Vale. Entonces, costos estándar. Sí, no sé si los entendimos. Significa, venga, dentro de mi estructura de costos, las diferentes cosas o actividades que tengo que hacer del cultivo fue perfecto para los que están, por ejemplo, en el sector agrícola. ¿Sí? Estandarizar es saber más o menos cuánto puede costar la mano de obra, cuánto puede costar la asistencia técnica, cuánto puede costar el riego, cuánto puede costar el transporte. Y después, cuando yo ya hago el mío propio, una vez se completa la producción, ¿yo qué hago? Cojo mis costos reales y los comparo contra esos estimados. Y ahí empiezo mi aprendizaje. Mire que, o si estuve por debajo, miércoles, venga, yo estuve por debajo de los costos estándar que en Colombia tienen para establecer un cultivo de arroz, que fui más competitivo. Y si fui más competitivo y estuve por debajo de esos costos estándares al terminar mi producción, ¿qué me pasó a mí? ¿Gané más o perdí más plata? ¿Gané más plata, sí o no? Bueno. ¿Qué otro tipo de contabilidad tengo? La basada en actividades, ¿sí? Entonces, esto se ve chiquitico acá, lo amplío un poquitico, me ayudan si se ve un poquito más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es una contabilidad en técnicas de costeo basada por actividades? Yo llego y digo, venga, yo tengo que hacer estos pasos en mi producción. Los hago en una fase y en una segunda fase. En la primera fase, por actividades, tengo la actividad de preparación de la máquina, manejo el material, el procesamiento en la máquina y el empaquetado y el envío. Esas son mis actividades en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿qué actividades tengo? El producto A, 3 horas de preparación, 2 horas de corrida de producción y horas de máquina. Y en el producto Z, tengo 9 horas de preparación, 4 horas de corrida de producción y 2.500 horas de máquina. Entonces, yo, a diferencia, digamos, puedo complementar esta de actividades con la de estandarización. Entonces, yo planifico las actividades que voy a hacer dentro de la producción en mi negocio, ¿sí? Digo cuántas fases tiene y con base en eso, yo llego y digo, ok, voy a establecer mis costos. Primero, ¿cuánto valen los costos de mi primera actividad? ¿Cuánto valen los costos de mi segunda actividad? Es decir, las técnicas de costeo por actividades asignan costos generales a las actividades involucradas y este cálculo suele ser útil cuando la empresa tiene varias líneas de productos o tiene niveles diferentes de materiales y mano de obra. Ahora, ¿qué otro tipo de contabilidad hay? La ajustada. ¿Cuál es la ajustada? Pues en combinación con la estándar y con las actividades, pues es la que yo proyecto para tener los mínimos de desperdicios y si tengo los mínimos de desperdicios, tengo la mayor productividad.
¿cierto? Entonces, la ajustada, para que lo entendamos más claro, es ese tipo de costeo que yo hago para evitar el desperdicio. Si yo evito el desperdicio cuando estoy transformando algo, soy panadero, ¿cierto? Que tengo que comprar harina, agua, sal, etcétera. Si yo mido las cantidades y las tengo claras, o sea, al principio estandarizo, ¿ven? Y tengo clara la cantidad de sal, la cantidad de harina, la cantidad de agua, y no me paso de allí, y lo mido con toda precisión, y al final el pan lo horneo, sale y me queda rico, y todos los panes me quedan del mismo sabor. Es porque estandaricé. Pude haberlo hecho, ese costeo, por actividades, según el proceso, mezclar los ingredientes, amasarlo, echarlo al horno, sacar, empacarlo y venderlo. Pude haberlo hecho por actividades, y también puedo haber aplicado contabilidad ajustada. Es decir, sé perfectamente cuántos gramos de cada cosa se debían ir en la producción de ese pan, cuántas horas en particular de mano de obra, cuánto el máximo de tipo de bolsa, etcétera, etcétera. Es decir, es ese tipo de contabilidad que yo oriento para minimizar el desperdicio y optimizar mi productividad. Y por último, ¿qué tengo? La contabilidad de costos marginales. ¿Qué es una contabilidad de costos marginales? Esto es un poquitico más complejo el concepto, pero ¿se acuerdan cuando les dije? No es lo mismo producir una unidad que producir 100 unidades, que producir 1000 unidades. Y allá alguien nos compartió, no, claro, porque a usted le puede salir incluso más barato si pide materiales para 1000 que para 100, si pide materiales para 10.000 que para 1000. Esa es la contabilidad de costos marginales. Y esa se explica en esta lámina que voy aquí a proyectar. Y es, regularmente, cuando uno también tiene una empresa de producción, ¿sí? De cualquier cosa, bien sea calzado, bien sea panadería, bien sea cualquier tipo de producto, yo elaboro y vendo, tengo regularmente 3 fases en la empresa. A esta fase, a la 3, nunca debería yo llegar. ¿Por qué? Porque es una fase donde ya estoy en pérdida, cuyo nombre ya sería más quiebra que pérdida. Entonces, en la fase 1, cuando yo arranqué mi negocio, que estoy trazando por aquí abajito, ya lo van a poder ver en el video cuando les quede después, aquí están mis ventas. No sé si se vea cuando allí lo estoy punteando con el mouse. O aquí, ahí se ve mejor, ¿me pueden decir? Chicos, uy, me quedé solo. Sí, señor. Ah, bueno, sí se ve, listo. Entonces, aquí donde estoy moviendo mi mouse dice ventas. Miren la línea que estoy trazando de las ventas. Entonces, pillen, chicos, en la primera fase de la línea punteada hacia la izquierda, mis ventas, miren la línea, están por debajo de mis costos. Esta línea que estoy siguiendo aquí son los costos totales. ¿Sí ven? Entonces, en la primera fase de la línea hacia la izquierda, siempre mis costos tienden a estar por debajo de mis ventas, de mis ingresos. Todo este periodo que está aquí en color verde es pérdida. Pero tranquilos, eso es normal en un negocio. Al principio yo no tengo la demanda suficiente, me estoy dando a conocer en el producto, pues por supuesto, y estoy haciendo líneas de producción, pues mis costos tienden a ser mayores que mis ingresos. Llega terminada la fase 1, donde está esto punteadito, ¿sí? Que aquí lo voy a... perdón. Pensé que esta línea se movía. Miren que aquí se unieron las 2 líneas. Se unió la línea de mis ventas y se unió la línea de mis costos. Ya llevo 1 año de operación de mi negocio, 1 año de producción de ropa, ¿cierto? Y ya con el volumen de ventas que he tenido, he logrado disminuir mis costos. Miren aquí cómo va la curva cerrándose hacia el ingreso y equiparar mi ingreso con mi costo. Ahí tengo lo que seguramente alguno de nosotros o todos hemos escuchado hablar de, usted ya llegó al punto de equilibrio. Uy, qué bien. Usted ya llegó al punto de equilibrio en el negocio. Claro, ¿cuándo es ese momento? Cuando ni estoy ganando ni estoy perdiendo. Mis costos están apenas alineados con... ¿La empresa se diseñó para eso? No, ¿cierto? Lo dijimos ahorita.
Se diseñó para obtener el máximo de beneficio con el mínimo de costo. Y en ese orden de ideas, ¿qué sigue pasando con esta línea aquí a partir del equilibrio en adelante? Mis ventas, píllenlas acá, que estoy pasando por el número 1, píllenlas. Superan a mis costos, ¿sí o no? Mis costos ya van por debajo. Todo este periodo amarillito es ganancia, ¿sí o no? Todo es ganancia, porque mis ventas están por encima de mis costos. Perfecto. Pero durante la fase 2, ¿yo estoy ganando siempre lo mismo? No, porque producir una unidad adicional, vamos a hablar de los vestidos, tengo una fábrica de vestidos de ropa, cada vez que produzco una camisa, tengo un nivel de ventas por esa camisa. Cuando produzco 2 camisas, tengo otro nivel, de costos. Cuando produzco 3 camisas, tengo otro nivel de costos. Cuando produzco 10 camisas, tengo otro nivel de costos. Regularmente, entre menos produzco, más altos son mis costos marginales. Y cuando más grande es mi producción, mis costos marginales, o sea, mi costo por cada uno de lo que estoy produciendo, por cada camisa, tiende a disminuir por volumen. Es que véndame por volumen, véndame el hilo por volumen, porque yo ya estoy teniendo un nivel de producción alto. Pero ojo, muchachos, porque yo tengo que saber hasta qué nivel de volumen me extiendo. Eso no es que hágale, porque en algún momento, miren esta línea que está aquí trazada, que dice ganancia, en algún momento, se me corrió esto, mi línea de ventas va por cada unidad adicional. Te hago 1000 camisas. Llegué a esta línea que está en ganancia. Este es mi máximo punto de ganancia. Metí la camisa 1001. Metí la camisa 1002. Miren la línea de mis ventas, de mi ingreso marginal, de mi ingreso por esa camisa empieza a disminuir. Mi costo, miren que la curva que cogió otra vez para arriba, empieza a aumentar. Entonces, en toda el área donde aquí dice 2, mi ingreso por camisas se empieza a reducir y mi costo por camisa empieza a aumentar. ¿Eso qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? Cuando yo no estuve preparado para una nueva máquina que fuera más eficiente, cuando yo no llevé la depreciación, como les dije al principio de la charla, los gastos por depreciación, la máquina se volvió obsoleta y cada vez es más caro operarla. Luego, cada vez que produzco una camisa de más, toda esa producción me va a salir más cara. Entonces, al final, si yo no controlo esos costos marginales, es decir, mis costos por volúmenes de producción, si no entiendo cuál es mi óptimo y de dónde no me puedo pasar, porque me pasaría del área 1 al área 2, pues puedo llegar a la fase 3 de mi empresa, que es quebrarme. Y voy a cerrar 6:04, como arrancamos a las 5:05, me voy a robar 2 minuticos más de su vida. ¿Cuándo se ve un ejemplo de mal cálculo de costos marginales? Había una empresa de un colombiano en Estados Unidos que se llamaba Burrito King. Yo no sé si alguno la escuchó, ¿sí? Era como hablar de Taco Bell, o como hablar aquí en Colombia de Hamburguesas del Corral, o como hablar aquí en el Huila de La Granja Burger, ¿sí? Y pues ojalá no me cobren, la publicidad que estoy haciendo. Entonces, el dueño de Burrito King era un colombiano, si no estoy mal, y vendía comida mexicana. Y el hombre dijo, oiga, venga, puso un restaurante, bien. Puso 2 restaurantes, bien. Puso 10 restaurantes en los Estados Unidos, bien. Cuando puso el 11avo, el 12avo, y así en adelante hasta llegar al 20, le empezó a ir mal en el negocio. Y él dijo, pero ¿cómo así? Si entre más restaurantes ponga, se supone que yo tengo que tener ¿mejor qué? Rentabilidad, ¿sí o no? Y resultó que no, porque cada vez que abría restaurantes y los ponía cada vez más lejos de donde él tenía la posibilidad de supervisarlos, perdió el control. Cuando uno tiene un emprendimiento, chicos, muchachos, tiene que hacer 4 cosas: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué tiene que planear, organizar, dirigir y controlar? Las ventas, los costos, ¿sí? La publicidad, todo lo tiene que controlar. Cuando se abrió a tantos locales, perdió el control, al punto que ya en el local 60 ni siquiera sabía cuál era el nombre del gerente que tenía por allá en, qué sé yo, Massachusetts, y el tipo estaba en Miami, ¿sí? Estoy hablando de época de que no había celulares, estoy hablando de época en que no había internet, ¿cierto? Entonces el tipo no le quedaba tan fácil hacer una videollamada como tenemos hoy, sino que tenía que prácticamente estar visitando los sitios para ver cómo le estaba yendo en su contabilidad.
Entonces le dio por ir a la sede de Massachusetts y allá ni siquiera conocía al gerente y dijo, venga a ver, ¿será que me están tumbando? Entonces pidió empleo en ese restaurante, aplicó un formato de empleo, pues en Estados Unidos hay harto empleo, ¿sí? Y es fácil conseguirse un puesto de mesero o de cajero en un restaurante de estos, y aplicó y pasó. ¿Cómo era lo que se había expandido marginalmente hablando? Que ni siquiera al dueño lo conocían, no le conocían la cara. El tipo se emplea y entonces ya dice, bueno, hermano, ¿y aquí cómo es la cosa? Dijo, pues mira, le contesta ahí el cajero, aquí la cosa es así. Uno para ti, uno para el dueño. Cuando se venden dos, uno para ti, dos para mí, uno para ti, uno para el dueño. Cuando se venden 5, es 2 para mí, 2 para ti, 1 para el dueño. Siempre para el dueño era el menor margen, ¿sí o no? Él perdió el control y prácticamente el control lo estaba cogiendo cada gerente en los sitios y lo estaban, como se dice coloquialmente, tumbando. Entonces, esto que acabo de decir es el mejor ejemplo de la contabilidad por costos marginales. Al final, no nos debemos dejar obnubilar porque yo necesito producir y producir y producir. Entre más grande sea mi volumen de producción, si vendo tamales, si vendo no sé, más se va a volver incontrolable mi negocio. Entonces, ya estamos cerrando. Chicos, me pasé mucho. Tarea. ¿Cómo vamos? ¿Sí están ahí? ¿Siguen vivos? Bueno. Esto lo vamos a dejar en el Classroom, vamos a establecer para cada uno de sus negocios, ahí van a encontrar para la tarea una lista de sus principales costos y gastos y me los van a clasificar entre directos e indirectos, ¿vale? Entonces, allá en el Classroom, con la mesa de ayuda lo vamos a lograr y entonces les pido disculpas si me extendí. Les agradezco mucho por su paciencia. Yo sé que estos temas no suelen ser tan fáciles de digerir, pero muchas gracias, chicos. Nos vemos en nuestra próxima Masterclass. Hasta luego. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, Una señor. pregunta. Es que traté de entrar con la mesa ayuda, pero no logré. ¿Cómo entro a la mesa ayuda? Ah, no, la mesa de ayuda tiene varios canales, ¿sí? Puede ser por celular, puede ser, puede ser llamando un número fijo, puede ser por el chat, donde una persona que nos apoya, Carolina, les puede contestar por ese chat, o la mesa de ayuda también tiene el otro canal que es el correo, el email. Entonces usted se puede comunicar con nosotros o por email o llamando a los números que están allí en la mesa en el Classroom y en la mesa de ayuda o comunicándose con el chat. Cuando ustedes entren en el Classroom, perdón, voy a tratar de presentar otra cosa, pantalla completa, compartir. Voy a tratar de presentar el Classroom. Acá. Classroom. Aquí. Entonces, digamos que ustedes llegaran a su cuenta, ¿cierto? Sí. Abren su cuenta. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor, sí, señor. Digamos que entraron a su cuenta con su correo electrónico, juancarlos@gmail.com, ¿sí? agobardo@gmail.com. Entraron allí. Entran, aquí pinchan, si ven esos botoncitos, pinchan, van bajando y abajo ven el Classroom. ¿Listo? Classroom. Sí. En el Classroom, aquí está la línea de ustedes, que es la de AMCD. Allí pueden ver el tablón, ¿sí? En el tablón están los anuncios que nosotros los consultores hacemos. Pero en la parte de trabajo en clase hay un módulo que se llama módulo de bienvenida, que ese está diseñado para todos ustedes. En ese módulo de bienvenida están los enlaces a los términos de referencia. Sí, que nos tocaba los 25.000 pesos del plazo de la... También está preguntas frecuentes, si no estoy mal, acá. ¿Cómo fue?
Apoyo a publicar. ¿Cuáles son los canales de atención? Ahí dice, miren, señor beneficiario, para participar de la mesa de ayuda, usted deberá comunicarse con los siguientes canales. Línea telefónica gratuita nacional, puede ser esta para una llamada telefónica. Línea de soporte de WhatsApp, por WhatsApp, con este número. No escriban no llamen al número porque no les va a contestar nadie. Pero al WhatsApp sí pueden dejar mensajes y ahí se les va a contestar por parte de nuestra compañera Carolina. O a los correos electrónicos de nosotros los asesores. En el caso mío, yo soy Juan Carlos Segura, mi perspectiva es la perspectiva financiera y mi correo es este, apoyofinanciero@incubarovila.co. ¿Listo? Ya se me va a acabar la grabación. Muchas gracias, muy amable. Bueno, feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias, igualmente, Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias.